Estela Barnes de Carlotto era en 1977 una madre de 4 hijos, una ama de casa que vivía con su marido y sus hijos en Buenos Aires, donde ejercía la docencia. Pero su vida cambió radicalmente porque se convirtió en una activista. Un episodio muy grave la empujó a organizarse como madre. Muy buenas tardes, Estela. Buenas tardes. ¿Qué la empujó a tomar esta decisión? Bueno, primero el terror que imperó en la Argentina a partir del 24 de marzo del 76, donde una dictadura cívico-militar usurpó el poder. Ya se anunciaban algunas cosas muy terribles en el sentido de la represión en el gobierno anterior, pero se agravó muchísimo y en la ciudad de La Plata, que es donde yo vivo, una ciudad universitaria, mi hija mayor y la segunda también, eran estudiantes universitarias opositoras y por lo tanto resultaba un peligro su actividad. Esto llevó a que fuera secuestrada la mayor de ellas, Laura, y por eso, por no volver a verla, por saber que no aparecía, de golpear puertas, comencé a buscarla en donde se me ocurría que era el lugar correcto, con mucho miedo porque podía yo también ser secuestrada, porque molestaba, pero con mucha fuerza porque una mamá, cuando una hija no vuelve y no se sabe, tiene fuerza para todo, pierde el miedo y sale. Y lo bueno fue que en esa búsqueda que primero fue tan solitaria y tan para adentro, porque teníamos miedo de hablar para no ser entendidas, las propagandas eran muy terribles, nos encontramos otras mujeres haciendo lo mismo. O sea, nosotros somos buscadoras de 2 generaciones. No es que ahora somos abuelas y antes éramos madres, no. Siempre fuimos madre-abuelas. Buscamos a nuestra hija embarazada, cuyo bebé nació en un campo de concentración. Y ese bebé le fue robado a las pocas horas de nacer a la mayoría de ellas. Y a ellas la muerte, porque Laura fue asesinada 2 meses después de dar a luz. ¿Y a su nieto? ¿Ha sabido algo más? Bueno, mi nieto este mes va a cumplir 33 años, porque nació un 26 de junio del 78, en ese lugar siniestro donde eran torturadas, engrilladas, esposadas, encapuchadas, así estaban las mujeres y los hombres. No había diferencia en los tormentos con unos y otros. Y ese niño es un varón, me he enterado, y he reconstruido bastante la historia de Laura, su cautiverio durante 9 meses, lo que no sé el destino del niño, quién se lo llevó, quién lo está criando, dónde está, si está cerca, lejos. Por eso la búsqueda nuestra no es solo en nuestro país, sino también es una búsqueda casi universal, porque acá en España, por ejemplo, hay casos que se están investigando de posibles nietos que han venido muy bebitos con sus apropiadores, evadiendo la búsqueda nuestra, o algunos que ya adultos han venido a trabajar, a estudiar o por razones diversas, lo cual hace que las fronteras se excedan el país. ¿Cómo se aprende, Estela, a hablar con esa serenidad de una situación tan dramática como la que le ha tocado vivir a usted? Yo creo que ya 33 años de esta lucha hace que uno sea consciente de que esto debemos transmitirlo, debe activarse la memoria jamás debe clausurarse por ninguna circunstancia cuando dictaduras han asesinado vilmente y se busca la verdad y la justicia. Y hacerlo para que nos comprenda, es necesario hacerlo con mucha claridad y respeto por el otro, porque la situación nuestra tiene que ser comprendida y sobre todo aclarar que no hay odio ni rencor, sino que hay mucho amor en todo esto, el amor al hijo, a la hija, el orgullo por esos hijos que dieron la vida por una política que ellos creían que iba a ser buena y que, bueno, felizmente ya llevamos en la Argentina 27 años de gobiernos constitucionales, la etapa más larga constitucional en la Argentina porque desde 1930 hemos tenido dictaduras. O sea que esta forma de dirigirnos es el respeto que nos merece la gente y la necesidad también, con este amor, encontrar a ese chico que si tiene dudas, venga, porque hay una abuela esperándolo y una abuela que lo va a amar muchísimo, no va a encontrar una vieja amargada, sino una mujer que lucha desde el amor. Volvamos a echar una mirada atrás, Estela, si le parece. ¿Cómo era aquel movimiento en aquellos años? ¿Qué consiguieron ustedes, las madres y abuelas? Bueno, en principio lo bueno que hicimos fue juntarnos. Yo primero caminé sola, luego fui aconsejada porque había otras mujeres ya caminando
y me incorporé y a partir de ahí nunca me separé. Y las reuniones que eran espaciadas se hicieron cada vez más seguidas. Empezamos con mucha inocencia. Nosotros no pensábamos que iba a haber 500 campos de concentración ni torturas terribles, que nuestras hijas, si se habían equivocado en algo para esa dictadura ilícita, había recursos legales para juzgarlas en todo caso. A mí un militar que tuve posibilidad de verlo para pedirle por la vida de Laura, me dijo que los mataban a todos. O sea, era un plan muy bien elaborado, muy siniestro, de secuestro, muerte, tortura en el medio y luego la apropiación de los niños de estos militantes. Y bueno, buscábamos en los lugares que nos parecían que podían estar nuestros hijos y nuestros nietitos, en juzgados de menores, casas cunas, orfelinatos, sin ninguna respuesta. Y nos dimos cuenta de que no nos iban a entregar. Preparamos un ajuar esperándolo. A veces el timbre a la noche o un ruidito nos hacía pensar, no habrán dejado una cajita con el niño. En fin, esas cosas de ilusión. Después ya empezamos a organizarnos más, casi seriamente, y todo esto nos llevó a ir abriendo caminos, inventando cosas. Y hoy tenemos cosas que nos asombran a nosotras mismas a veces, porque somos mujeres todas distintas, de diferentes culturas, religiones, pero estamos muy juntas con esta lucha, de que hemos abierto en la psicología cosas novedosas, en la parte de jurisprudencia, con la justicia, ya en democracia, y sobre todo en la genética, porque tenemos en Buenos Aires el único banco nacional de datos genéticos, donde está nuestra sangre familiar, procesada a la espera del nieto. Cuando aparece el posible nieto, una muestrita de su sangre procesada y comparada va a decir sí o no, que es lo que yo estoy esperando desde hace 33 años. Se estima que fueron 500, ¿no?, los niños secuestrados o desaparecidos durante aquel periodo y que de todos ellos ustedes han conseguido encontrar un centenar más o menos. Sí, 101. ¿No? ¿Qué ocurre cuando encuentran a uno de estos niños? ¿Cómo lo viven ellos y cómo los que eran niños y ahora tienen más de 30 años, como sería el caso de su nieto? Bueno, si tenemos en cuenta que los primeros nietos los encontramos en 1979, eran niños muy chiquitos. La metodología para esa restitución era distinta. Por supuesto, si estaban en manos de los asesinos de sus papás, esa gente iba a la cárcel y el chiquito iba a la familia biológica, sí o sí. Si lo encontrábamos adoptados por gente que ignoraba, gente de buena fe, quedaba en la crianza de esos adoptivos con una gran familia, en todo caso ya cordial, ¿no es cierto? No así con los hacedores de tantos delitos. Bueno, cuando fueron creciendo ya la forma de hablarles a ellos se hizo pública por parte nuestra para incentivar a aquellos que tienen dudas, porque hay dudas adentro que se llevan, se arrastran y no saben cómo canalizarse, y decirles, estamos las abuelas esperándote. Y nacen muchas experiencias como teatro por la identidad, música por la identidad, jazz por la identidad, humor, deporte por la identidad. Todo eso era abuelas hacia ellos. Y vienen muchos chicos que los escuchamos, tenemos expertos en oírlos, y lo que va a determinar va a ser esa muestrita de sangre. Ahora, cuando el chico no viene y no quiere, la justicia actúa y lo tiene que convencer, es un adulto ahora, de cuáles son sus derechos, que es el que le robó la dictadura, saber quién es, y sus obligaciones, porque este es un delito que no prescribe. Es un delito de acción pública. ¿Qué ocurre con los responsables de estas desapariciones? Y van presos en la medida de sus responsabilidades, en mayor o menor escala. En general los hombres son los más feroces porque son los que han traído ese bebito con sus manos manchadas de sangre. Y la mujer por ahí es cómplice, pero es la que lo recibe porque no tiene hijos propios o porque se le murió uno y lo compensan con ese, o porque tiene una niña y ya no puede tener más y quiere un varón y lo eligieron, porque eligieron, fue muy siniestro todo, fue terrible. Entonces la mujer a veces la tienen más en la parte de la inocente, pero también ha habido responsabilidades en ellas, ¿no? Y van presos y se los condena con todo el peso de la ley. ¿Es posible, Estela, el punto y final de esta historia? El punto final va a ser el día que se sepa dónde están las 30.000 personas, sus restos, por supuesto, donde encontremos esos 500 niños, hemos encontrado 101, y donde todo el país y el mundo, diría yo, porque esto es universal, sepa que estas cosas no deben repetirse, porque olvidar es lo peor.
porque el olvido repite la historia, porque hay un derecho humano a enterrar los muertos, a hacerle honores, porque además los niños, que hoy hombres y mujeres tienen derecho a saber y no vivir en la mentira, porque esa no es su vida, es otra vida, una engañada. En ese momento el punto final, pero que quede en la memoria y que quede escrito. Y el nunca más, que es una palabra muy nuestra, que ese nunca más sea una realidad. ¿Y cuál sería el suyo? El mío final. Bueno, el día que encuentre el mío, como tantas abuelas que han encontrado, voy a seguir junto a mis compañeras para que aparezcan todos. Y el día que yo no esté, bueno, ya está el relevo. Yo tengo 3 hijos más, tengo 12 nietos más, y están los nietos recuperados que están trabajando con nosotros.